Imagina caminar por una selva densa y, de repente, encontrar las ruinas de una ciudad colosal, perdida durante siglos. Científicos acaban de descubrir una de esas ciudades, y lo que revela podría cambiar todo lo que sabemos sobre los antiguos mayas. ¿Quieres descubrir qué más esconden las ruinas? Quédate hasta el final para una revelación sorprendente. Imagina una civilización mucho más avanzada, con ciudades y pirámides ocultas durante siglos que rivalizan incluso con el legado de los misteriosos olmecas, una cultura aún más antigua de lo que se pensaba. ¿Cómo prosperaron estas sociedades en lugares donde la naturaleza parecía impenetrable? ¿Qué secretos permanecen ocultos? Estas preguntas están a punto de ser respondidas. Bajo la densa cobertura forestal de Guatemala, científicos encontraron una ciudad que desafía todo lo que sabíamos sobre los mayas. Una civilización que por mucho tiempo considerábamos simple, ahora se revela con una grandiosidad inimaginable, rivalizando incluso con las culturas más avanzadas de la antigüedad. Gracias a la tecnología LIDAR, que utiliza haces de láser para cartografiar el terreno, los científicos lograron penetrar la densa vegetación y revelar ciudades enteras. Utilizando la revolucionaria tecnología LIDAR, que permite mapear terrenos ocultos, los científicos han revelado ciudades enteras sepultadas por la vegetación. Carreteras, pirámides y complejos sistemas de irrigación comenzaron a emerger de las profundidades de la selva, como si la civilización maya hubiera estado esperando durante siglos para ser redescubierta. A través de esta herramienta se han revelado mapas de ciudades enteras, redes de carreteras, pirámides y sofisticados sistemas de irrigación escondidos en las profundidades de la selva, ampliando nuestra percepción de la grandiosidad y complejidad de la civilización maya. Imagina ver mapas completos de ciudades que estuvieron ocultas durante siglos, con redes de carreteras, pirámides gigantescas y avanzados sistemas de irrigación emergiendo de la densa selva. Mientras los mayas nos sorprenden con su grandiosidad oculta, otra civilización antigua también nos está revelando secretos increíbles: los misteriosos olmecas. Paralelamente, otro descubrimiento igualmente impresionante fue realizado en las tierras de los olmecas, conocidos como el enigmático Pueblo del Caucho. Esta cultura, mucho más antigua que los aztecas, comenzó a ganar relevancia con el descubrimiento de sus gigantescas esculturas de piedra y sus avanzados logros culturales, que son piezas clave para reescribir la historia de la antigua América. La civilización olmeca, con sus grandiosas ambiciones, dejó marcas indelebles en Mesoamérica, y su misterioso legado comienza a comprenderse mejor a medida que nuevas excavaciones y estudios se realizan. Aunque separadas por siglos, los olmecas y mayas compartieron un legado de ingenio y misterio que aún desafía nuestra comprensión del pasado. El redescubrimiento de estas civilizaciones puede cambiar para siempre la forma en que entendemos Mesoamérica. La revelación de imponentes monumentos como las pirámides y los complejos sistemas de escritura maya y olmeca nos muestra cuán avanzadas eran estas sociedades. La ingeniería agrícola de los mayas, por ejemplo, permitía el cultivo de grandes cantidades de maíz, frijol y calabaza, sustentando a extensas poblaciones mediante terrazas y canales de irrigación. Los olmecas, además de sus monumentales esculturas, desarrollaron rituales religiosos de profundo significado, como el famoso juego de pelota mesoamericano, que simbolizaba las fuerzas de la vida y la muerte. Pero estas civilizaciones no son solo recordadas por sus imponentes construcciones. Tanto los mayas como los olmecas creían que sus pirámides y templos funcionaban como portales hacia el mundo espiritual. La orientación y ubicación de sus estructuras eran cuidadosamente planeadas para coincidir con eventos astronómicos significativos, reflejando
la profunda conexión entre sus prácticas religiosas y los ciclos celestiales. Cada ceremonia realizada en estos templos tenía como objetivo mantener el equilibrio entre el mundo físico y lo divino, uniendo el presente y la eternidad. El descubrimiento de estas civilizaciones nos ofrece un verdadero viaje en el tiempo. Caminar por los lugares donde vivieron mayas y olmecas es desenterrar secretos sepultados durante siglos bajo la densa vegetación. El redescubrimiento de estas ciudades, junto con otras civilizaciones perdidas en el mundo, como Angkor Wat en Camboya o el Gran Zimbabue en África, resuena con un fenómeno global de ascenso y caída de imperios, dejando pistas sobre cómo y por qué florecieron y desaparecieron esos imperios. Miles de turistas visitan anualmente las ruinas mayas en sitios como Tikal y Palenque. Aunque siguen siendo impresionantes, muchos de estos lugares han sufrido el paso del tiempo y la degradación. Por otro lado, los olmecas son recordados principalmente por sus icónicas cabezas colosales de piedra, que presentan rasgos intrigantes, diferentes de los nativos americanos tradicionales. Sin embargo, estas ruinas no son solo vestigios de un pasado distante. Mantienen un fuerte vínculo con el presente. Las comunidades descendientes de los mayas y olmecas todavía viven cerca de estos lugares sagrados, preservando tradiciones culturales y religiosas transmitidas a lo largo de generaciones. Además, el turismo arqueológico se ha convertido en una importante fuente de ingresos para estas comunidades, y los recientes descubrimientos refuerzan el orgullo en su herencia ancestral, conectando pasado y presente de manera tangible. Los olmecas, a menudo considerados la cultura madre de Mesoamérica, permanecieron un misterio durante siglos. Sus tierras, ocultas en las selvas del sur de México, comenzaron a ser exploradas por arqueólogos en el siglo XIX. El primer descubrimiento significativo ocurrió en 1862, cuando una cabeza colosal de piedra fue encontrada cerca de la ciudad de Tres Zapotes, en Veracruz. José Melgar y Serrano, el arqueólogo responsable, describió rasgos faciales que, según él, recordaban características etíopes, lo que generó teorías de conexiones con culturas africanas o asiáticas. Sin embargo, antes de que los olmecas fueran verdaderamente comprendidos, la cabeza colosal permaneció como un enigma durante muchos años. Con cada nuevo descubrimiento, la historia de estas civilizaciones perdidas se va reescribiendo. Con cada nueva revelación, nos damos cuenta de que aún hay mucho por descubrir. ¿Qué más podrían esconder las selvas de Mesoamérica? Estaremos a punto de desenterrar secretos que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de la historia, revelando sociedades sofisticadas que, en su tiempo, lograron hazañas impresionantes. Sus ciudades, monumentos y tradiciones continúan fascinando y ofreciendo lecciones sobre la complejidad de las antiguas culturas humanas. Fue solo a principios del siglo XX cuando nuevos descubrimientos comenzaron a aclarar quiénes fueron los responsables de las monumentales esculturas olmecas. En las décadas de 1920 y 1930, arqueólogos como Franz Blom y Matthew Stirling hicieron avances significativos en la comprensión de esta civilización. Stirling, un arqueólogo estadounidense renombrado, lideró excavaciones en la costa del Golfo de México, donde encontró más cabezas colosales, además de otras esculturas y artefactos. Estos hallazgos se concentraron principalmente en tres grandes centros: San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, hoy reconocidos como los principales sitios olmecas. Las imponentes cabezas de piedra, quizás los artefactos más emblemáticos de la civilización olmeca, varían entre 1,5 metros y más de 3 metros de altura y pueden pesar hasta impresionantes 40 toneladas. Para tener una idea, una sola cabeza puede pesar el equivalente a 10 elefantes africanos.
Estas esculturas fueron talladas en basalto, una roca volcánica extraída de canteras situadas a más de 60 kilómetros de los lugares donde se encontraron las cabezas. El transporte de estas piedras macizas sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología mesoamericana. Algunas teorías sugieren que los olmecas utilizaban una combinación de troncos, trineos y fuerza humana, mientras que otras proponen el uso de ríos para transportarlas en balsas. Sin embargo, los métodos exactos aún son desconocidos, lo que solo aumenta el fascinante misterio en torno a esta antigua civilización. La datación de las esculturas y otras estructuras olmecas se ha determinado principalmente mediante la técnica de carbono 14 aplicada a las capas arqueológicas circundantes y el análisis estilístico de los artefactos. Los sitios más antiguos, como San Lorenzo, datan de aproximadamente 1200 años antes de Cristo, con algunas construcciones posiblemente aún más antiguas. La Venta, otro importante centro olmeca, tuvo su apogeo entre 900 y 400 años antes de Cristo, situando a los olmecas como una de las primeras civilizaciones complejas de Mesoamérica, precediendo a los mayas por siglos. Una teoría intrigante es que los olmecas fueron los precursores de las civilizaciones mesoamericanas posteriores, a menudo llamados la cultura madre. Se cree que establecieron las bases para prácticas culturales y religiosas que fueron posteriormente adoptadas por mayas, aztecas y otras civilizaciones de la región. Esto incluye el desarrollo del calendario de cuenta larga, el concepto del cero y el famoso juego de pelota mesoamericano, todos rastreados hasta los olmecas. También se ha planteado la hipótesis de que la civilización olmeca era altamente estratificada, con una élite dominante que controlaba tanto la mano de obra como las prácticas políticas, religiosas y económicas. Esta clase gobernante, compuesta por líderes religiosos y políticos, habría encargado las obras monumentales, como las cabezas colosales, para inmortalizar su poder y asegurar su influencia sobre las generaciones futuras. Estas cabezas colosales, esculpidas meticulosamente en basalto, posiblemente representaban a gobernantes o miembros de la élite olmeca. Los rasgos faciales únicos en cada escultura sugieren que podrían haber sido retratos individualizados, concebidos para simbolizar tanto el poder como la autoridad divina de estas figuras. La élite olmeca utilizaba estas esculturas monumentales como símbolos de su estatus, proyectando una imagen de fuerza y control sobre la sociedad. La creación de estas cabezas y otras grandes obras requería una organización social sofisticada. El transporte y esculpido de estas piedras gigantescas, sumado al esfuerzo necesario para traerlas desde canteras distantes, solo podía lograrse mediante una movilización centralizada de recursos y trabajadores. Este esfuerzo refleja el nivel de control que la élite ejercía sobre la población y los recursos naturales. El misterio del declive olmeca. A pesar de que la civilización olmeca prosperó durante siglos, alrededor de 400 años antes de Cristo, sus principales centros, como San Lorenzo y La Venta, fueron misteriosamente abandonados. La causa exacta de este declive sigue siendo objeto de debates académicos. Existen teorías que apuntan a causas naturales, como cambios en los cauces de los ríos o eventos catastróficos, como erupciones volcánicas o eclipses que habrían desestabilizado la sociedad. Algunos investigadores sugieren que erupciones volcánicas en áreas cercanas causaron fallos en las cosechas y alteraciones climáticas, lo que llevó a una crisis alimentaria que afectó tanto a los olmecas como a los mayas. Esta hipótesis continúa siendo investigada, pero las evidencias indican que una combinación de factores ambientales pudo haber contribuido significativamente al colapso de la civilización olmeca.
Una de las teorías más aceptadas es que los cambios ambientales, especialmente la sequía o la desviación de los cursos de los ríos, perjudicaron la agricultura, lo que condujo a la escasez de alimentos. Esto habría provocado inestabilidad social, debilitando la capacidad de la élite para mantener el control sobre la población. La falta de recursos podría haber generado revueltas internas y contribuido al declive de esta sociedad avanzada. Aunque el declive de los olmecas sigue envuelto en misterio, sus contribuciones a las culturas mesoamericanas posteriores son innegables. Sus avances culturales y tecnológicos, junto con el enigma de sus impresionantes esculturas, continúan inspirando y desafiando a arqueólogos e historiadores, mientras su influencia resuena en las civilizaciones que florecieron tras su desaparición. Conflictos internos y presiones externas. El declive de los olmecas también podría haber sido provocado por conflictos internos. A medida que el poder se concentraba en manos de una élite, disputas entre facciones podrían haber generado tensiones que desestabilizaron la estructura política. Existen evidencias de destrucción de monumentos olmecas, como la desfiguración de esculturas y la quema de centros ceremoniales, lo que sugiere la posibilidad de revueltas o incluso golpes internos. Estos indicios refuerzan la hipótesis de que la fragmentación social y política desempeñó un papel fundamental en el colapso de la civilización. Además de las presiones internas, otras teorías sugieren que los olmecas fueron víctimas de presiones externas. Grupos de otras regiones, como de las tierras altas de México, podrían haber invadido los centros olmecas, desmantelando sus estructuras políticas y forzando el abandono de las ciudades. Existen vestigios que indican la ocupación de las áreas olmecas por nuevos grupos tras su declive. Aunque la relación entre estos eventos y la caída de los olmecas aún no está del todo clara. Teorías alternativas y especulativas. Además de las teorías más aceptadas, algunas especulaciones más controvertidas intentan explicar el enigmático desaparecimiento de los olmecas. Hay quienes creen que los olmecas podrían estar conectados con la mítica civilización de Atlántida o que incluso fueron auxiliados por visitantes extraterrestres. Una de las teorías más conocidas es la supuesta relación entre los olmecas y la legendaria civilización de Atlántida. Aunque fascinantes, estas teorías carecen de pruebas arqueológicas concretas. Según esta hipótesis, los olmecas serían descendientes de sobrevivientes de la mítica Atlántida, que, tras la destrucción de su tierra natal, se habrían asentado en las Américas, trayendo consigo conocimientos avanzados de ingeniería y arte. Los defensores de esta teoría señalan la sofisticación de la civilización olmeca, especialmente sus cabezas colosales y arquitectura monumental, como evidencia de esta conexión. Sin embargo, la falta de pruebas arqueológicas concretas hace que esta teoría sea ampliamente desacreditada por la comunidad científica. Otra teoría igualmente controvertida es la hipótesis de que los olmecas fueron asistidos por extraterrestres. Los defensores de esta idea sugieren que la capacidad olmeca para esculpir y transportar las cabezas colosales indica el uso de tecnologías avanzadas, posiblemente proporcionadas por visitantes de otro planeta. Además, las proporciones y formas de las esculturas son vistas como posibles representaciones de seres de otro mundo. Sin embargo, al igual que la teoría de la Atlántida, esta hipótesis carece de respaldo científico y es generalmente rechazada por la academia. El legado olmeca en Mesoamérica. Independientemente de las teorías especulativas, el impacto cultural de los olmecas en Mesoamérica es innegable. Muchas de las prácticas culturales y religiosas asociadas con las civilizaciones posteriores, como los mayas y los aztecas, parecen tener su origen en la sociedad olmeca.
Entre estas influencias se encuentran el calendario de cuenta larga, el concepto del cero y el juego de pelota mesoamericano. Estos avances muestran que los olmecas no solo fueron innovadores en arte e ingeniería, sino también pioneros en áreas intelectuales y sociales. El calendario olmeca, por ejemplo, fue la base para los sistemas cronológicos posteriores, lo que permitió una organización más compleja del tiempo y las actividades agrícolas y religiosas. El concepto del cero, esencial para el desarrollo de calendarios precisos y matemáticas avanzadas, es otra contribución clave de los olmecas. El juego de pelota, una práctica central en las sociedades maya y azteca, también pudo haberse originado entre los olmecas. Mucho más que un deporte, este juego era un ritual religioso con gran significado simbólico, posiblemente representando la lucha entre fuerzas opuestas como el bien y el mal, o la vida y la muerte. Tikal, el imperio maya y sus misterios. La ciudad de Tikal, situada en el corazón de la selva guatemalteca, sigue fascinando a arqueólogos e historiadores. Como una de las ciudades más grandiosas e influyentes del mundo maya, Tikal fue un centro político, económico y militar de enorme importancia durante el período precolombino. La ciudad alcanzó su apogeo entre 200 y 900 años después de Cristo, durante el período clásico maya, y se estima que albergaba entre 50.000 y 100.000 habitantes. Tikal rivalizaba con otras grandes potencias mayas como Calakmul y formaba parte de una extensa red de interacciones políticas y comerciales que abarcaba gran parte de Mesoamérica. El descubrimiento moderno de Tikal ocurrió en 1848, cuando Ambrosio Tut, gobernador de Petén, fue informado por habitantes locales sobre las ruinas monumentales ocultas en la selva. Reconociendo el valor arqueológico del sitio, Tut organizó una expedición que reveló al mundo una de las mayores ciudades de la antigüedad. Exploración y excavaciones arqueológicas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, exploradores como Alfred P. Maudslay llevaron a cabo las primeras investigaciones detalladas en Tikal, documentando las estructuras a través de dibujos, mapas y fotografías. Estas exploraciones iniciales trajeron a Tikal al conocimiento académico, desencadenando una serie de excavaciones que continúan hasta hoy. El estudio de esta ciudad maya ha revelado muchos de sus secretos sobre su desarrollo, sociedad y eventual declive, contribuyendo a una comprensión más amplia de las civilizaciones precolombinas. Entre 1956 y 1970, un equipo del Museo de la Universidad de Pensilvania realizó una de las mayores excavaciones en Tikal, desenterrando tumbas de élites mayas que contenían artefactos preciosos como máscaras de jade, joyas y cerámicas finamente trabajadas. Estos hallazgos revelaron detalles importantes sobre la vida, el poder y la religión de los gobernantes de Tikal, arrojando luz sobre los aspectos complejos de su cultura. Monumentos, inscripciones y el poder político de Tikal. Tikal es célebre no solo por sus imponentes pirámides y templos, sino también por los monumentos de piedra tallados, con inscripciones jeroglíficas que detallan una rica historia de guerras, alianzas políticas y logros de sus gobernantes. Gracias a la decodificación de estos textos, los arqueólogos han podido reconstruir partes importantes de la cronología de Tikal, incluido el reinado de figuras notables como Yasau Chan Cawil, uno de sus reyes más poderosos. Las inscripciones también revelan las interacciones de Tikal con otras ciudades mayas, destacando su rivalidad de siglos con Calakmul. Las campañas militares descritas en las inscripciones moldearon el destino de ambas ciudades, con descripciones de batallas, victorias y periodos de destrucción que marcaban los reinados de sus líderes. La importancia de la guerra y la defensa en Tikal
estaba constantemente bajo amenaza de guerra, y las excavaciones han revelado que la ciudad estaba fuertemente defendida. Fortificaciones sustanciales, incluidas murallas y fosos, protegían las áreas más vulnerables, mientras que obras de terraplenado se colocaban estratégicamente para dificultar las invasiones. Estas medidas defensivas revelan que la guerra era una parte fundamental de la vida en Tikal. Además, la guerra era crucial para la élite política, siendo un medio para expandir territorios y consolidar el poder. El éxito militar otorgaba prestigio y legitimidad a los gobernantes, reforzando su autoridad frente al pueblo y los aliados. Declive y abandono de Tikal. Hacia 900 años después de Cristo, Tikal, al igual que otras grandes ciudades mayas, comenzó a declinar y fue eventualmente abandonada. Aunque las causas exactas aún se debaten, los estudiosos sugieren que una combinación de factores como guerras internas prolongadas, agotamiento de los recursos naturales y cambios climáticos contribuyó al colapso. La presión poblacional sobre el medio ambiente, resultante de la agricultura intensiva y la demanda de recursos para sostener a una gran población, pudo haber llevado al agotamiento de recursos esenciales. La deforestación para la construcción de monumentos y la expansión de áreas cultivables provocaron erosión del suelo y redujeron la productividad agrícola, intensificando las crisis alimentarias. Además, el colapso de las rutas comerciales y la fragmentación política resultante de conflictos internos pudieron haber causado rebeliones. La destrucción deliberada de monumentos y centros ceremoniales sugiere que el final de Tikal estuvo marcado por la violencia, posiblemente debido a rivalidades internas. El legado de Tikal y su influencia en el mundo maya. Incluso tras su declive, el impacto de Tikal sobre la civilización maya y Mesoamérica fue profundo y duradero. Sus avances en arquitectura, como las pirámides monumentales, así como el desarrollo de sistemas políticos y religiosos, influyeron profundamente en las ciudades que le siguieron. Tikal también desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la escritura maya y en la preservación de eventos históricos en estelas y monumentos. El estudio continuo de Tikal y su red de interacciones con otras ciudades mayas, como Palenque y Copán, ofrece una comprensión más detallada del intrincado sistema de ciudades-estado mayas, sus alianzas, rivalidades militares e intercambios comerciales. La organización militar de Tikal. Las excavaciones en Tikal también revelaron una abundancia de armamentos, como cuchillas de obsidiana, puntas de sílex y lanzas, lo que indica una sociedad militarizada. La producción a gran escala de estos armamentos sugiere la existencia de una organización militar bien estructurada. Evidencias en tumbas indican que los guerreros eran altamente valorados. Muchos restos esqueléticos muestran signos de heridas de batalla y, con frecuencia, eran enterrados con armaduras y armas. Tikal, con su majestuosa arquitectura y rica historia de conquistas y desafíos, sigue siendo un símbolo del apogeo de la civilización maya. Sus ruinas, hoy un patrimonio mundial de la UNESCO, continúan atrayendo a estudiosos y visitantes, preservando el legado de una de las mayores civilizaciones de la antigüedad. Los descubrimientos en Tikal no solo revelan la grandeza de su era dorada, sino que también ofrecen lecciones sobre el colapso de las sociedades antiguas, reflejando las complejidades de su ascenso y caída. Conflictos entre Tikal y Calakmul. Los conflictos entre Tikal y su rival Calakmul fueron intensos y constantes, motivados principalmente por la búsqueda de control de las rutas comerciales y la dominación política de la región maya. Las inscripciones jeroglíficas en Tikal
documentan detalladamente estas batallas, incluyendo victorias, alianzas y giros que moldearon el escenario político de Mesoamérica. Esta rivalidad tuvo un gran impacto en el ascenso y caída de ambas ciudades-estado, reflejando el papel central de las guerras en el desarrollo político maya. Arquitectura monumental de Tikal. Entre los monumentos más célebres de Tikal se encuentra el Templo del Gran Jaguar, o Templo I, una pirámide monumental de 47 metros de altura, construida hacia 732 años después de Cristo en honor a Yasau Chan Kawildino, uno de los gobernantes más importantes de la ciudad. La tumba del rey está ubicada dentro de la pirámide, que está coronada por un santuario en la cima, accesible por una empinada escalera. Se cree que el templo también se utilizaba para observaciones astronómicas, conectando la arquitectura con el profundo conocimiento celestial de los mayas. Frente al Templo Primo, en la Gran Plaza, se erige el Templo de las Máscaras, o Templo II, con 38 metros de altura. Este templo habría sido dedicado a la esposa de Yasau Chan Kawil I, aunque su tumba aún no ha sido encontrada. Otro punto destacado es el Templo IV, el más alto de Tikal, alcanzando los 70 metros de altura. Construido en 741 años después de Cristo, durante el reinado de Yik-in Chan Kawil, hijo de Yasau Chan Kawil I, el Templo IV ofrece una vista panorámica de la vasta selva circundante y simboliza la conexión espiritual entre el gobernante y el cosmos. Centro administrativo y ceremonial. La Acrópolis central de Tikal servía como palacio real y centro administrativo, mientras que la Acrópolis norte funcionaba como un complejo ceremonial y lugar de entierro de la élite. Estas áreas se expandían continuamente, con nuevas construcciones erigidas sobre estructuras más antiguas, reflejando su importancia a lo largo de generaciones. Las estelas y altares de Tikal, esculpidos con jeroglíficos, retratan victorias militares, ceremonias y los reinados de sus gobernantes. Estas esculturas proporcionan un valioso recurso para comprender la historia política y social de la ciudad. Además, Tikal estaba conectada por sacbés, caminos elevados que facilitaban el transporte y la comunicación, lo que evidencia la sofisticación del planeamiento urbano de los mayas. La ciudad también destacaba por su avanzado sistema de gestión del agua, crucial para sostener a su gran población. Se construyeron complejos sistemas de reservorios y canales para asegurar un suministro constante, incluso durante periodos de sequía, demostrando la capacidad de los mayas para afrontar desafíos ambientales. Astronomía y alineación urbana. El diseño urbano de Tikal parece haber estado profundamente influenciado por la astronomía. Estudios sugieren que las pirámides y templos están alineados con constelaciones y eventos importantes del calendario maya. El Templo I y el Templo IV, por ejemplo, estarían alineados con solsticios y equinoccios, lo que refuerza la conexión entre la arquitectura y las observaciones astronómicas. Este conocimiento avanzado era esencial tanto para la agricultura como para los rituales religiosos, reflejando la importancia de los astros en la vida cotidiana de los mayas. Comparación con las pirámides de Egipto. Una comparación entre Tikal y las pirámides de Egipto revela similitudes y diferencias importantes. Ambas civilizaciones erigieron monumentos colosales, en gran parte destinados a servir como tumbas para la élite. Sin embargo, mientras que las pirámides egipcias, como las de Gizeh, son estructuras sólidas con cámaras funerarias internas, las pirámides de Tikal servían tanto para albergar tumbas como para ser plataformas de rituales religiosos y observaciones astronómicas. Además, las estelas de Tikal son más detalladas en cuanto a eventos históricos, proporcionando un panorama más rico de la vida cotidiana y política que las inscripciones egipcias,
que se enfocaban principalmente en los logros de los faraones. Legado de Tikal. El legado de Tikal va mucho más allá de sus impresionantes estructuras. La ciudad desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la civilización maya, especialmente en los campos de la astronomía, la arquitectura y la organización política. Sus ruinas siguen siendo un ejemplo vivo de la genialidad de los mayas, quienes dominaron Mesoamérica durante siglos. La combinación de arquitectura monumental, un sistema militar sofisticado y un profundo conocimiento astronómico refleja la complejidad y sofisticación de la sociedad maya. Tikal es, sin duda, uno de los mayores ejemplos de la genialidad de los mayas y sigue atrayendo a arqueólogos y visitantes fascinados por el esplendor de su civilización. Las ruinas permanecen como un testimonio duradero del poder, la ingeniosidad y el legado cultural de una de las mayores civilizaciones de la antigüedad. Descubrimientos futuristas. Estas increíbles revelaciones apenas comienzan a desvelar los secretos de civilizaciones que pensábamos que ya comprendíamos. Pero ahora surge la pregunta: ¿cuántos más misterios están enterrados bajo las selvas de Mesoamérica? Los mayas y los olmecas dejaron monumentos grandiosos y enigmas profundos, y cada nueva revelación nos acerca más a la verdadera historia de estas antiguas civilizaciones. ¿Qué crees que podemos descubrir aún? ¿Será posible que haya ciudades perdidas esperando ser encontradas? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas sobre esto. Si te gustó este video y quieres seguir explorando misterios antiguos, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Dale like al video y prepárate porque aún tenemos mucho por descubrir. Hasta el próximo video.